Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La siguiente historia nos la envió una suscriptora. La quiso compartir para dar a conocer cómo la brujería afectó la vida de su hermano y la de su propia familia, al grado de que hay una separación evidente entre ellos. Escucha esta historia original del canal. Y si te agrada, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas mis relatos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Soy originaria del estado de Tabasco. Tengo 3 hermanos mayores, Gerardo, Tomás y Mariana. Ellos me llevan muchos años de diferencia. Mariana era la que estaba más pendiente de mí incluso que mi propia madre. Ella me bañaba, me paseaba y veía que hiciera las tareas. Mi hermano Tomás jugaba conmigo y me llevaba a mis clases particulares en las tardes cuando sus estudios universitarios lo permitían. Y mi hermano Gerardo, el mayor, era como mi padre, ya que mi papá viajaba mucho por cuestiones del trabajo, así que yo lo veía como figura paterna. Cuando llegaba de su trabajo iba corriendo a abrazarlo, y en general era mi adoración. Yo no recuerdo haberle conocido novias. Era muy discreto en cuestiones del amor, al menos conmigo. Y ahora que soy una mujer adulta, pienso que tal vez me veía como una hija. Y no quería que conociera a sus novias para no encariñarme, como si fuera un padre soltero. Todo inicia cuando yo tenía 11 años de edad y mi hermano Gerardo rondaba los 28. Vivía con nosotros en casa de mis padres, mientras trabajaba arduamente en una constructora. Con su talento como arquitecto, el trabajo no le faltaba. Recuerdo haberle preguntado del por qué aún no se había casado. Era un hombre hecho y derecho y, sin embargo, nunca le había conocido alguna novia. Él me dijo que sí había tenido novias, pero que ninguna había sido lo suficientemente especial como para llevarla a casa, que prefería darse la oportunidad de conocer a más chicas para encontrar a la indicada. Recuerdo vívidamente que lo abracé y le dije que la mujer que él escogiera sería afortunada porque era el mejor hombre del mundo. Tal vez unos 6 meses después de esta plática, mi hermano llevó una chica de nombre Lourdes. Recuerdo que tenía el cabello largo y ondulado. Era muy linda y amable. Mis padres la recibieron en casa con mucha amabilidad y le invitaron a cenar. Me acuerdo ver a Gerardo muy feliz, con esa sonrisa de oreja a oreja y la manera en cómo la abrazaba en la sala cuando estaban tomando el café. Me daba la sensación de que estaba enamorado, y lejos de sentirme celosa por aquello, me sentí contenta. Me agradó Lourdes y más porque ella fue muy amable conmigo. Supongo que porque sabía que yo era como una hija para él, y aplicaba lo que dicen: para llegar al corazón de una persona que tiene hijos, tienes que amar y ganarte a sus hijos para tener una oportunidad con la persona. Entonces a veces ella me iba a buscar a la casa para tomar un helado y conocernos, y eso se lo agradezco porque me hacía sentir que no me desplazaban. Sin embargo, al año de noviazgo terminaron la relación. Después de un tiempo llevó a la casa a una mujer. Su nombre es Viviana. La chica es bajita, con el cabello peinado de manera anticuada y con una personalidad muy extraña. Se le presentó a mis padres y ellos le dieron la mano, platicaron un rato y posteriormente le invitaron a cenar. Recuerdo haberme sentado enfrente de ellos. Veía cómo mi hermano le pasaba las cosas como con desesperación. Le preguntaba cada rato si quería más comida o refresco, y ella con la mirada le decía que sí o no. Realmente no me dio buena espina esa señora. Sentía en mi estómago que no era buena.
Yo no tengo un sexto sentido ni nada por el estilo, pero sentía en mi interior que esa mujer no era para mi hermano. Pasaron unos pocos meses cuando de la nada llegó Gerardo con Viviana a hablar con mis padres. Yo me metí a mi habitación porque me dijeron que era plática de adultos, aunque al día siguiente supe que mi hermano se iba a casar. Escuchaba cómo mi madre hacía llamadas a las iglesias para conseguir una fecha próxima para que contrajera nupcias, además de que llamaba a los salones de eventos para coordinar que la fecha sea la misma. Cuando la vi más calmada le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo que Gerardo y Viviana se casarían en 2 meses y que yo llevaría los anillos de boda. Recuerdo exclamar que por qué se iba a casar con esa señora tan fea, que se veía mucho mayor que él y que parecía una bruja malvada. Mi mamá me dijo que no le vaya a decir nada a Gerardo, que era su responsabilidad y decisión, así que no debíamos de meternos. Sentí literalmente como si el mundo se me estuviera viniendo encima. Sin embargo, obedecí a mi madre a pesar de que estaba en desacuerdo, pero ¿qué más podría hacer? Llegó el día de la boda y encontré a mi hermano nervioso. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Le dije que lo quería mucho y que le deseaba que fuera feliz. En ese momento, mientras nuestras emociones se entrelazaban en ese abrazo, algo en mí se estremeció. Fue como si un presentimiento recorriera mi ser. Sabía que algo estaba cambiando, que ese momento marcaba un punto de inflexión en la vida de mi hermano y en la mía. Su respuesta fue un simple gracias. En ese instante comprendí que estaba despidiéndome de la versión de Gerardo que había conocido hasta ahora. Cuando llegaron a la luna de miel, Viviana llegó con sus ánimos muy elevados. Se instalaron en el cuarto de mi hermano y veía cómo empezó a tratar con desagrado a mi mamá. La trataba como si fuera su sirvienta. Esa mujer se despertaba cerca de las 10 de la mañana, se bañaba y salía de la habitación. Entraba a la cocina y literalmente le pedía a mi madre que le preparara el desayuno. Un día mi mamá le dijo que estaba ocupada y que ella vivía ahí, que no era una visita, que tenía la confianza suficiente para tomar lo que deseara del refrigerador. No te imaginas el drama que hubo. Cuando llegó mi hermano entró a su habitación para saludar a su esposa, ya que usualmente estaba acostada viendo la televisión. Y después de unos 15 minutos salió molestísimo a reclamarle a mi madre que no había atendido a su esposa. Mi mamá le dijo que estaba ocupada y que le era imposible hacer el desayuno a las 11 de la mañana. Y a pesar de esas palabras, mi hermano le dio la razón a Viviana. Incluso cuando llegó nuestro padre a comer, él acusó a mi madre. Le dijo que había sido grosera con su esposa y que por favor hablara con ella para que tratara mejor a la madre de su futuro hijo. Recuerdo que una tarde estaba viendo la televisión después de hacer la tarea, y Viviana se sentó en la sala junto a mí. Tomó el control remoto y cambió el canal. Yo le dije que estaba viendo una película, que por favor regresara al canal en donde estaba. Ella empezó a gritarme, a decirme que era una mocosa grosera. Yo le dije que ella tenía una televisión en su habitación y que yo solo tenía la de la sala, que por favor cambiara de canal y regresara a la película que estaba viendo. Esa mujer, muy molesta, tomó el control remoto y me lo aventó a la cara. Después se levantó y se fue a su cuarto. Cuando llegó mi madre de la calle, le conté lo que había sucedido. Entonces su rostro cambió. Fue al cuarto en donde estaba Viviana y ahí le cuestionó del por qué me había tratado de esa manera, que en la casa la habían aceptado como familia y lo menos que esperaban de su parte era amabilidad. En ese momento llegó mi hermano del trabajo. Se nos hizo muy extraño porque salía más tarde de trabajar. Llegó directamente a su habitación. Ahí le gritó a mi madre que no se metiera con su esposa, que ella quería ver la televisión, que yo llegué después y le exigí que me diera el control remoto para ver una tonta película.
Ahí entonces yo me metí. Le dije a mi hermano qué había sucedido en realidad. Entonces vi su cara de desconcierto. No sabía a quién creerle. A mí que era como su hija o a su esposa. Se quedó en silencio y nos dijo que iba a hablar con su mujer. Que por favor los dejáramos solos. Después de 1 hora salió mi hermano de su cuarto. Le dijo a mi madre que de ahora en adelante lo que quisieran tratar con su esposa sería a través de él, que ella era su mujer y que nadie la iba a tratar mal, que era hermosa y muy buena y que era la mejor mujer del mundo, que él amaba con todo su corazón. Mi madre y yo nos quedamos sorprendidas. ¿Cómo era posible que no viera que esa mujer no era ni hermosa ni buena? Siempre buscaba pleitos y además quería que se le atendiera como si fuera una reina. Mi madre le dijo a mi hermano que así lo haría, dejándole en claro que también él necesitaba cumplir ciertas cosas para que funcionara lo que estaba pidiendo, anexando que desde ese día todo cambiaría. Antes de que se fuera a trabajar, ella se tendría que levantar para hacerle el desayuno, ya que mi madre todavía se lo preparaba. También que lavara la ropa de ambos y que ayudara con el aseo de al menos su habitación, porque mi madre de manera diaria entraba a lavarle su baño y a limpiar su cuarto, y eso incluía el recoger la ropa que tiraban en el suelo y los algodones que usaba para desmaquillarse. Mi hermano cambió su expresión del rostro. Entonces mi madre le preguntó qué estaba pasando, por qué estaba sorprendido. Él dijo que Viviana le decía que ella lavaba la ropa de ambos y limpiaba la habitación diariamente. Mi mamá rió y le dijo que era mentira, que desde que había llegado a la casa, Viviana se levantaba muy tarde y solo pedía que se le atendiera, que se le hicieran las cosas. Gerardo no dijo más y entró a su habitación nuevamente. Los días siguientes fueron muy extraños. Mi hermano llegaba del trabajo, servía la comida de él y de su esposa y entraba a su cuarto. Poco a poco, a pesar de estar en la misma casa, se fue alejando de la familia. Viviana no salía en todo el día de su habitación y mi madre tampoco entraba, así que no sabíamos qué pasaba ahí. Hasta que después de unos pocos meses, mi hermano nos avisó que su esposa estaba en labor de parto. Ella a todos le decía que el bebé era prematuro, que nacería a los 6 meses de gestación, que debería de tener muchos cuidados con él. Sin embargo, el ginecólogo que la atendió nos dijo que el niño era un bebé sano y que había llegado a su término. Mi madre hizo cuentas y no cuadraba en absoluto. Cuando hablaron con mis padres, ella dijo que tenía 2 meses de embarazo. Sin embargo, los números arrojaban que tenía casi 4. Cuando salieron del hospital Viviana y el bebé, regresaron a la casa. Mi madre le dijo a mi hermano que si quería, podría ayudar mientras su esposa se recuperaba de la cesárea, que los ayudaría con el cuarto y con el lavado de la ropa de los 3. Mi hermano le dijo que sí aceptaba la ayuda, porque quería que Viviana reposara, para que se enfocara en curarse de la operación. Así que mi madre les hacía todo, incluyendo atender al recién nacido en la madrugada. Eso por petición de mi hermano, porque decía que pobrecita de su esposa, que necesitaba descansar. Una tarde vino la hermana de Viviana. Estuvieron platicando en la sala porque el bebé dormía en su habitación. Ella me gritó tronándome los dedos que le llevara un refresco de soda a la sala. Cuando recuerdo cómo me lo pidió, siento que hasta la cara se me pone colorada nuevamente. Yo, para llevar la fiesta en paz, llevé sus 2 refrescos y se los entregué. La hermana era tan nefasta como mi cuñada. Se empezaron a reír y me dijeron de manera despectiva que me podía retirar, como si fuera su empleada. Sin embargo, me quedé en la cocina tratando de escuchar la plática. Esas 2 mujeres siempre contaban chismes y bueno, yo los escuchaba y luego le contaba a mi mamá. Y así nos enteramos de muchas cosas.
y en esta ocasión me enteré del por qué mi hermano parecía un zombi. Amalia, la hermana de Viviana, le dijo que había funcionado su ropa interior roja en el cumpleaños, que había conseguido casarse con Gerardo, que él era un hombre guapetón. Y escuché claramente cómo la mujer de mi hermano dijo que no solo había utilizado la brujería de la ropa interior, sino que pudo hacer que Gerardo terminara con su novia. En ese momento mi corazón latió con fuerza, y más cuando ambas mujeres empezaron a carcajearse. Entonces Amalia le dijo a Viviana que lo que había pagado a la bruja valió la pena. Ella contestó susurrando, tratando de que sea secreto, que sí, que tanto el trabajo de alejamiento como el amarre habían funcionado a la perfección. Entonces la hermana, con su risa burlona, le dijo que fue fácil colgarle el chamaco a Gerardo. Viviana le contestó: «Shh, no lo digas en voz alta. Las paredes escuchan. A veces la mocosa le lleva chismes a su madre. No vaya a escucharte». Amalia se empezó a reír y le dijo que si tenía bien amarrado a su marido, que no le importara lo que le fueran a decir. Mi cuñada dijo que no importaba en sí, pero que prefería llevar la fiesta en paz, que a pesar que le diera sus gotitas diarias, no quería tener problemas con mi familia, porque tenía criadas gratis. Entonces ambas se echaron a reír tan fuerte que despertaron al recién nacido. Entonces Viviana me gritó: «Dianita, llama a tu mami para que venga a ayudarme. El bebé está llorando». Yo le grité que mi mamá no estaba en casa. Entonces le dijo molesta a su hermana que tendría que atender ella al chamaco, que ni modo. Cuando llegó mi mamá del supermercado, le dije que quería hablar con ella. Entonces rápidamente entramos a su habitación. Le conté lo que había escuchado. Mi mamá se quedó sorprendida. Dijo que era una mustia y que iba a ver cuando llegara mi hermano de trabajar. Cuando él arribó a la casa, fue directamente a ver al bebé. Lo cargó y besó con mucho amor. Entonces mi madre, al verlo, sintió remordimiento, por lo que no le dijo nada. Por la noche llegó mi papá y ambos se fueron a su cuarto para platicar. Lo sé porque me llamaron para que les dijera exactamente qué había escuchado. Después de relatarles nuevamente lo sucedido, mi papá le dijo a mi mamá que buscarían ayuda para tratar de que Gerardo abriera los ojos. Como los 3 días salieron en la noche, mi mamá me dijo que me quedara en mi habitación y que no saliera para nada. Yo la obedecí. Me imagino que no quería que Viviana me pidiera o me hiciera algo. Llegaron 3 horas más tarde. Yo rápidamente, al escuchar que entraron a la casa, salí para preguntar al respecto. Mi mamá no me dijo nada en específico. Solo me dijo que ya habían tomado cartas en el asunto. Años más tarde mi madre me platicó qué hicieron, y lo que pasó me sorprendió mucho. Mi mamá me dijo que fueron a ver a una señora que era vidente y curandera. Cuando llegaron y platicaron la situación de mi hermano, ella escuchó en silencio y después le pidió que les enseñara una fotografía de Gerardo. Ellos llevaron una foto de la boda. Cuando la vio la mujer, dijo que Viviana había pedido no uno, sino varios trabajos de brujería, que ella conoció a mi hermano tiempo atrás. Él fue con otra mujer a cenar a un restaurante y Viviana trabajaba ahí como mesera. Que cuando vio a Gerardo se le hizo muy atractivo, que ella deseó que fuera su novio. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto porque no hubo contacto, pero la chica, la novia, fue al baño y ella la siguió. Entraron juntas al tocador de damas y la novia de mi hermano se peinó el cabello, dejando caer algunos en el lavabo. Viviana, muy inteligente, los recogió con el pretexto de estar haciendo el aseo y se los llevó. Ahí fue cuando inició el trabajo para apartar a la chica de Gerardo. Mi mamá le afirmó que tuvieron problemas muy serios y por eso terminó la relación con Lourdes. La curandera le dijo que Viviana fue con una bruja negra,
que tenía mucho poder porque trabajaba con demonios y era pactada, y que en sueños ella logró que mi hermano regresara al restaurante. Y ahí fue cuando inició el segundo trabajo brujeril. Ella le puso algo en la comida. Además se mostró muy amable y le dio su número de teléfono, y mi hermano hizo lo mismo. Que ella le empezó a llamar, y como él estaba dolido por haber terminado la relación con Lourdes, se animó a salir con Viviana, que al inicio fue porque quería tener una aventura, pero que Viviana de manera cotidiana le daba algo a mi hermano, que hacía que la brujería se arraigara más, y que lo hizo de manera apresurada, porque la muchacha tuvo una cita con su exnovio y tuvieron relaciones sin cuidado, quedando embarazada de aquel hombre, que ella lo fue a ver, pero éste no quiso hacerse cargo de la situación, así que la abandonó. Y ese fue otro motivo por el que pidió otro trabajo brujeril, para que mi hermano solo tuviera ojos y oídos para ella. Por eso él solo creía en sus palabras, y por más que le mostraran pruebas, no podía aceptar la situación. Mi mamá le dijo que mi hermano era un zombi cuando estaba en casa, que solo estaba con su esposa y con el bebé, que quería que despertara porque Gerardo era un hombre completamente diferente. La curandera le dio unas hierbas para que mi madre le preparara unos tés. Además les dio varias botellas de agua, según estaban benditas o curadas, para que él fuera abriendo los ojos cada vez que bebiera el líquido. Pero desgraciadamente, solo pudo dárselo un par de días, ya que Viviana creó un gran conflicto de la nada, y eso hizo que salieran de la casa de mis padres repentinamente. Rentaron un departamento muy pequeño y ahí se mudaron los tres. Me acuerdo que mi madre, cuando vio que estaban cargando la camioneta de Gerardo con todas sus cosas, le cuestionó que por qué se iban así, ya que se estaban yendo a escondidas. Mi madre salió a comprar, pero tuvo que regresar porque olvidó su cartera y vio que estaban subiendo todo de manera apresurada. Gerardo dijo que habían conseguido un departamento y que querían vivir solo los tres, para que nadie se metiera en su relación. Dice mi mamá que llevó la mirada hacia Viviana, la cual ya estaba sentada en la camioneta con el bebé en brazos. Se estaba riendo de manera maliciosa. Entonces mi madre le dijo a mi hermano que el niño no tenía ni los 40 días de haber nacido, que ella les podría ayudar. Gerardo como que quiso recapacitar. Entonces Viviana, con su voz cínica y de mosca muerta como siempre, le dijo: «Gerardo, ya nos tenemos que ir». Por lo que mi hermano de nuevo cambió de tono y le dijo a mi madre que ya se iban. La manera en cómo salieron de la casa fue muy grosera. Ningún gracias por tu ayuda, gracias por la boda, gracias por ayudar a mi esposa con el recién nacido, o disculpa por las molestias. Mi hermano y su espantosa y malvada esposa salieron de nuestra casa sin dar las gracias. Ese mismo día fueron mis padres a ver a la curandera, y ella les dijo que Viviana ya sabía que habían buscado ayuda para que mi hermano abriera los ojos, y fue por eso que salieron de la casa deprisa, porque no era tonta y quería tener a Gerardo a su disposición. Ella sabía que iban a tratar de quitarle el embrujo y no podía permitirlo, no solo porque la mantenía ella, sino también al bebé que no era de su sangre. Mi hermano Gerardo, a raíz de que se fue de la casa, iba a ver a mis padres una vez cada mes o cada 2 meses, a pesar de que están en la misma ciudad. Mi mamá estaba dolida por tanto desamor y tanto desdén de su parte. Pero querido escucha de Viviendo con el Miedo, sé que piensas que acá quedó todo, pero déjame decirte que todavía falta lo mejor o lo peor de la historia. Mi sobrino empezó a crecer y físicamente no se parecía nada a nuestra familia ni a la de Viviana. Nosotros lo queríamos porque él es un ángel inocente, pero sabíamos que lo que había dicho la hermana y la curandera era verdad. Ese niño no era hijo de mi hermano. Sin embargo, parecía que esta mujer
Seguía dándole brujería porque no podía ver la realidad. Lo peor de todo fue cuando cumplió 2 años de edad mi sobrino. Celebraron su bautizo y asistieron muchos invitados, entre ellos un hombre muy parecido al bebé. Después del bautizo, mis padres hablaron con mi hermano, haciéndole notar la presencia de aquel hombre que se parecía tanto a su hijo. Le hicieron mención que era muy extraño que el niño no tuviera algo de nuestra familia, y la manera repentina en que se había casado con Viviana levantaba sospechas. Además le dijeron que había cambiado mucho desde su matrimonio, llegando al punto de no felicitarme para mi cumpleaños, algo que nunca había sucedido antes. Parecía que las palabras le entraban por un oído y le salían por otro. Le pidieron que por favor despertara, que se había alejado por completo de nosotros, su familia, y que eso no estaba bien. Después de esa visita en casa de mis padres, Gerardo regresó nuevamente a los 3 meses. Fue a ver a mi madre porque era su cumpleaños. Cuando llegó tenía cargado al niño y a Viviana de la mano. Entró a la celebración y mi madre estaba muy contenta. Sin embargo, todo cambió cuando dieron la noticia de que Viviana estaba embarazada nuevamente. Esa mujer se estaba asegurando de tener a mi hermano siempre, a como diera lugar. Gerardo parecía un monigote, mientras ella se veía bien vestida y arreglada. Él parecía que tenía la ropa mal lavada y mal planchada, además de que era la misma de cuando vivía en casa con mis papás. Yo me acerqué y lo abracé. Le dije que me daba gusto que haya venido al cumpleaños de nuestra madre. Él, sin embargo, de manera rápida se apartó de mí, como si fuera un reflejo. Me contestó que cómo no iba a venir, si era también su mamá. Después se dio la media vuelta, cargó a su hijo y salió al patio. Viviana evidentemente había logrado su cometido. Separó a Gerardo por completo de nuestra familia y hasta hizo que dejara de quererme. Tiempo más tarde nació una niña. Volvieron a pedirle ayuda a mi mamá para que la cuidara. Sin embargo, mi papá dijo que no, que debería de pedirle a la mamá de Viviana que la ayudara, que en el primer parto mi madre la cuidó y que ahora le tocaba a la otra abuela. Han pasado 18 años y Viviana sigue con mi hermano. Él se alejó por completo de nosotros. Solo le llama a mi madre de vez en cuando y la visita cada mes o mes y medio. Cuando llega a ver a mi madre, le pide un refresco embotellado, el cual abre con sus manos. Además, no come nada de lo que mi mamá le ofrece, y como a la media hora, le llama a Viviana a su celular. Él inmediatamente empieza hasta a tartamudear y le dice a mi madre que tiene que irse. Sabemos que esa señora lo sigue controlando, como dicen. Lo tiene bien curado, y si parece feliz, sabemos que ese hombre que dice que es Gerardo, en realidad no lo es. Es alguien que no conocemos, es un extraño. Cuando yo me quiero acercar para platicar con él, mi hermano no soporta estar a mi lado ni 5 minutos. Lo noto nervioso y empieza a sudar. Creo que Viviana ha realizado otra brujería para alejarlo de mí. Quizá porque ella me veía como una amenaza debido a nuestro vínculo cercano en el pasado. Viviana se jacta de ser de sociedad. A mi hermano le fue muy bien en el trabajo y es un hombre que tiene dinero, por lo que ella se aprovecha para hacerse tratamientos estéticos continuamente, además de visitas regulares al salón de belleza. A veces salen en la sección de sociedad en el periódico. Ella se ve con miles de joyas y poses actuadas, mientras que mi hermano parece ser un pusilánime a su lado. No sabemos cómo ayudar a mi hermano a liberarse de ese mal. Lo pensamos porque tienen 4 hijos juntos. Tenemos miedo de que nos atormente el sentimiento de culpa, porque si llegan a separarse sería realmente nuestra culpa y los niños sufrirían la situación. No cabe la menor duda, la brujería no solo afecta a la víctima, sino también a toda la familia.
Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, compartirlo y regalarme tu like. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?